venimos hablando ya por 19 domingos, este es el 20, del proyecto de edificación de Dios. ¿Cuál es ese proyecto? La iglesia. Él dijo, yo edificaré grandes ministerios. Él dijo, yo levantaré grandes profetas. Yo levantaré grandes apóstoles, grandes maestros. Yo edificaré mi iglesia. Es eso lo que Él está levantando. Es eso lo que Dios está construyendo. Es eso en lo que Él se está expresando y dando a conocer en perfección. Y ya venimos explicando cómo en este proyecto de edificación Él especializa, Él capacita a los que van a hacer cada cosa. Y ya vimos en Efesios 4:11 que a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Que dijimos que estos 5 ministerios o estas 5 gracias no son para enseñorearse del cuerpo, sino que son para edificar, para entrenar, para capacitar, para educar a los santos que somos toda la iglesia para la obra del ministerio. Y concluimos diciendo que toda la iglesia es apostólica, que toda la iglesia es profética, que toda la iglesia es evangelística, que toda la iglesia es pastoral y que toda la iglesia es magisterial de acuerdo al ministerio de maestro. Y explicamos que es por eso que no creemos ni somos parte de algo llamado movimiento apostólico y profético, porque el Señor no está edificando un movimiento, sino su iglesia. Y esta iglesia no solamente es apostólica y profética, es también evangelística, es también pastoral y es también magisterial. Y que como estamos en el cuerpo, siendo edificados por estos 5 ministerios, estos 5 ministerios son parte de la plenitud de Cristo en nosotros, como dijo Laborde, son parte del completamiento de Cristo en nosotros. De ahí que cualquier santo, cualquier hijo de Dios, en un momento dado, puede profetizar sin ser profeta. Porque la iglesia, ¿qué es? Profética. Cualquier hijo de Dios, en un momento dado, sin ser pastor, puede ser usado para pastorear a alguien. Porque la iglesia toda, ¿qué es? Pastoral. Dijimos que cualquier hijo de Dios, en un momento dado, puede apostolar en el sentido del fundamento que recibió de un apóstol o de los apóstoles, llevarlo y ponerlo en otras personas sin ser apóstol. Dijimos que cualquier hijo de Dios lleno del Espíritu puede hacer obra de evangelista. Llegó a un lugar, a una familia, se va de vacaciones, comienza a hablar del Cristo que la habita con esa naturalidad, sin, escuchen para acá, Jesucristo es el Señor, sin cambiar la voz, sin fingir nada, de manera natural, porque Cristo la habita. Llegó de vacaciones a otra provincia y habla de Cristo. Y la gente comienza a ver a Cristo y de repente se convirtieron 3, 4, 5. ¿Hizo obra de evangelista? Sí la hizo, sin ser evangelista. Porque dijimos que hoy en día hay movimientos en la iglesia que no son de Dios, donde se trata de levantar el ego de los creyentes y desde que se convierte, tú eres apóstol, tú eres un profeta, tú eres un maestro. No, lo que se le debe decir a todo el que entra por esa puerta es, tú eres un hijo de Dios, hónralo, amén, ámalo, amén, sírvelo, vívelo, porque si eres un fiel hijo de Dios, Él podrá usarte de cualquier manera, sin límites. ¿Alabamos a Jesús o no? Amén. Entonces venimos explicando esto, de que toda la iglesia es apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. ¿Creemos en los 5 ministerios? Claro, porque estos 5 ministerios de Efesios 4:11, pasa el 12, el puntero,
José, alcánzame el infrarrojo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, ¿qué más dice el otro? Hasta. Por favor, júntamelo los tres. Es importante que usted entienda esto. Él mismo, ¿quién es el mismo? ¿Qué hizo él? Constituyó estos 5 dones ministeriales a fin, con el propósito, con la finalidad, con el objetivo de ¿qué? O sea, mientras se necesita que los creyentes seamos perfeccionados, entrenados y pulidos, ¿qué tiene que haber? Porque hasta que no se cumpla el fin, tienen que estar estas 5 gracias perfeccionando al cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? O sea, a fin. Y este fin de perfeccionar, ¿para qué es? ¿El cuerpo de Cristo aún se seguirá edificando? Entonces todavía tienen que estar estos 5 ministerios. Hasta que todos lleguemos, hasta, ya aquí de manera más clara, pone el tiempo de vigencia de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 tienen que estar ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya toda la iglesia habrá llegado a la unidad de la fe? No lo creo. Y hasta que todos lleguemos, ¿qué va a haber? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay una corriente dentro de la iglesia que llamamos teológicamente, o se hace llamar cesacionista, donde dice que cuando murió Pablo, se acabaron los apóstoles, se acabaron los profetas, que los apóstoles y profetas eran los que estaban en el Nuevo Testamento. Murieron ellos, se murió la gracia. Pero lo triste es que aquí dice que estarán los 5 ministerios hasta que muera el último apóstol bíblico. Entonces, o bien están vigentes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o están vigentes los 5 ministerios, o desaparecieron los 5 ya. Porque a los 5 se le da la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Perfeccionar, edificar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura en Cristo. O están los 5 ministerios vigentes, o desaparecieron los 5 ministerios, porque la razón de ser de los 5 es la misma. Ponme la NBI, Jadiel, NVI, ahí mismo. Por favor, el agua. Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, muy bien, a fin de capacitar. ¿Ven? La versión Reina Valera dice perfeccionar. ¿Esta cómo dice? Al pueblo de Dios para... Entonces explicamos que la obra, el servicio o la obra del ministerio no es de los 5, es de la iglesia. Que estos 5 somos el magisterio, las 5 cátedras, las 5 asignaturas que Dios ha establecido en su cuerpo. ¿Para qué? ¿Se da cuenta? Es por eso que cada vez que usted venga aquí, usted tiene que ser, ir llegando a la unidad de la fe y del conocimiento a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Sí estamos claros o no? Amén. Lo mismo que se dice del apóstol,
se dice del pastor, o están vigentes los 5 ministerios, o no están vigentes ninguno. Pero eso de que desaparecieron apóstol y profeta, y solo que eran pastor, evangelista y maestro, es incierto, es improbable bíblicamente. Eso no se puede demostrar. Que hay un vicio apostólico por ahí, que das una patada a una piedra, salen 15 apóstoles y 40 profetas, eso es otra cosa. Eso que hay por ahí, bueno, ya lo dicen, es un movimiento. La iglesia es otra cosa. ¿Sí, amados? Entonces, recuerde, lo más importante no es el profeta, la apóstol Bárbara, que me digan apóstol, no. Lo importante es que la boca hable, que el pie camine, que el oído escuche. No importa que los hombres no se reconozcan o no. Lo que importa es que el cielo no se reconozca y que nosotros seamos efectivos en cumplir con aquello que se nos ha encomendado. Entonces seamos humildes. Y no crea que porque Dios le usa en una cierta medida estas gracias, es que usted ya es un. No, puede que sí y puede que no. El tiempo lo dirá. El cuerpo lo verá. La iglesia lo reconocerá. Y finalmente, los ministros, como vimos con como vimos con Pablo y Bernabé, lo reconoceremos, impondremos manos y enviaremos. Eso lo vimos el domingo pasado, ya resumiendo. Ahora, vamos, estos son los 5 dones ministeriales. Vamos a 1 Corintios 12, a los dones espirituales. Hoy el tema es, el título, dones espirituales. Hasta el domingo pasado, dones ministeriales. Ahora, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la gracia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejará de ser del cuerpo. Diga no. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. Vamos, todos juntos digan no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Ustedes no desayunaron hoy? Ay, que estamos en ayuno. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Debemos entender, antes de comenzar en pleno a hablar de los dones, verso 1, comencemos en el 1. (12:1). Mire cómo el apóstol Pablo comienza hablando. Y por favor, Pablo no entra directamente a hablar de los dones. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Corintios es una localidad, ¿verdad?, allá en Asia, fue escrita en respuesta a unos 11 problemas, podemos llamar, o situaciones que estaban ocurriendo allí. Y estas epístolas al fin, ¿qué es una epístola? Ponme el apellido. Carta instructiva. Hay diferentes tipos de cartas. Hay cartas de amor, hay cartas de despedida, pero el estilo epistolario da instrucciones. Es por eso que son cartas, claro. ¿Pero de qué tipo? Epistolares. No pistolares, epistolares. Sí, hermano, oiga, imagínese lo fuerte que estaba aquello en el tiempo de los apóstoles, que Pablo tenía pistolas. Los apóstoles tenían pistolas, epístolas, no pistolas. Se fue un guajiro natural por allá por Santiago. Entonces,
habían unos 11 problemas, cuanto menos, que Pablo toca en esta carta. Epistolar al fin, él trata de poner en orden ciertos desórdenes. Y ahí comienza hablando de la división, que si son de Apolo, que si son de Pedro, del crecimiento en vida en Cristo, habla de inmoralidades, uno que estaba con la madrastra, habla de los litigios, se fajaban los hermanos unos con otros en el sentido de pleitos e iban a los juzgados o tribunales seculares a disputar. Habla en Corintios 7 de caso del matrimonio, habla en Corintios 8 también sobre algunos que estaban comiendo, sacrificando los ídolos, habla y ahí sucesivamente toca muchos problemas. Pero ahora en el capítulo 12, el apóstol Pablo aborda un problemón, y era que los santos en Corinto estaban abusando de los dones espirituales, estaban arrollando los dones espirituales, estaban charlataneando y especulando de los dones espirituales, donde querían que los vieran. Estaban usando los dones para su gloria, para ser vistos, para mostrar unos que estaban más ungidos que otros. Y Pablo dijo, un momento. Y Corinto era una ciudad pagana. Adoraban no sé cuántos dioses, sobre todo Diana. De manera que esta iglesia se establece en una comunidad pagana, idólatra, donde los que se convertían venían ¿de dónde? De la idolatría. Y aquí varias veces lo he dicho, de que muchas veces los cristianos, como venimos también de la idolatría, adoramos al Señor Jesús con la mentalidad de un ídolo. Te pido cuando necesito, te doy para que me des. Porque cuando adorábamos los ídolos, ¿qué eran? Instrumentos de nosotros para saciar nuestros gustos y deseos, buenos o malos. Entonces a veces hay creyentes, algunos se convierten a Cristo, pero siguen con esa mentalidad idolátrica de adoración y tratan al Dios único y verdadero como si fuera un ídolo. Y ahora Pablo, esto lo deja claro aquí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, tocando este problema, dice, no quiero que ignoren. Es importante que ustedes entiendan y sepan qué son los dones. Que sí, hay dones espirituales. O sea, número uno, cuando habla de dones espirituales, es porque estos dones, ¿quién los genera? El Espíritu. Muy bien. Los dones, ¿cómo son? Espirituales. Entonces los produce el Espíritu Santo. O sea, número uno, estos dones que estamos hablando acá, o que vamos a hablar acá, usted no pudo tenerlos sin Cristo. Si en Cristo usted profetizaba, o hablaba en lengua, o todo lo que leímos allí, no era de Dios eso, era de las tinieblas. Porque estos dones, ¿cómo son? Dijimos, espirituales. Y son espirituales porque son generados, son alimentados y repartidos o distribuidos en el cuerpo, ¿por quién? Usted verá por qué digo esto. Porque hay algunos que vienen de la brujería, que eran adivinos, que te encontrabas con ellos y te hablaban del tal pa, y se convierten y los pastores le dicen, oh, tú eres un profeta, lo que estaba contaminada esa gracia. Y sin hacer un pare, lo que adivinaba ya, con un altar y flores y velas, ahora sigue adivinando acá en la iglesia, sin altar, flores y velas. Cuidado. Estos dones son del Espíritu Santo. De manera que, de la única forma que estos dones pueden operar en usted, es en el Espíritu. Cuando no tiene el Espíritu Santo, había otro espíritu. ¿Sí o no? Es por eso que hay iglesias que tienen unos cuantos adivinos adivinando y diciendo cosas
porque no son dones espirituales, son espíritu de adivinación. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Ponme la NBI, Jadiel, un momentico, a ver cómo dice. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Aleluya. Gloria a Dios. No quiero que ignoren, quiero que entiendan bien esto. Porque lo que he escuchado, lo que me ha llegado por carta, es que ustedes están acabando. Y ya me temo que es el diablo el que esté metido ahí, no Dios. Eso lo digo yo. Pásame el verso 2. El 2. Ustedes saben que cuando éramos paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos. Ahora Pablo dice, este punto está candente. Repito, lo que explicaba ahorita, porque ustedes adoraban al que no es Dios, dioses falsos, y se les arrastraba a esa forma de adoración pagana e idolátrica. El otro, porque les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Dice Pablo, miren, cuando se habla por el Espíritu de Dios, o por el Espíritu Santo, o por el Espíritu de Jesucristo, la Biblia lo llama de muchas maneras. Número 1, el que habla por el Espíritu no puede maldecir a Jesús. El que habla por el Espíritu no puede negar la obra de Jesús. El que habla por el Espíritu no puede arrastrar a la iglesia a que viva de una forma contraria a lo que enseña Jesús. No puede ser. Porque si usted no está loco, Dios mucho menos. Amén, amado. Entonces es importante que entendamos esto. Nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Importante esto. De la única manera que alguien puede decir que Jesús es el Señor, es por el Espíritu Santo. Ahora pasa por ahí cualquiera, con sus collares y demás. Usted le dice, diga, Jesús es el Señor. Y va a decir, Jesús es el Señor. No está hablando de repetir la frase, Jesús es el Señor. Está hablando de que nadie puede decir con la fe y convicción correcta, Jesús es el Señor, si no tiene el Espíritu Santo. Cualquiera puede decir, Jesús es el Señor. Pero tú tienes que mirar cómo vive. Si tú dices que Jesús es el Señor y no andas en el Espíritu de santidad, tú no estás diciendo Jesús es el Señor por el Espíritu. Lo estás diciendo en tu carne, en tu mente. Porque si lo dijera por el Espíritu, vivieras en santidad, en consagración a Él. Amén. De manera que a Dios no le impresiona que alguien diga, yo creo en Dios, Jesús es mi Señor. Dios escucha a alguien decir, Jesús es el Señor, cuando lo dice desde el Espíritu, porque ya lo recibió. Todo lo otro es ruido. Entonces, esto rima con no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en los ídolos mudos también se decía, Jesús es el Señor. En el sentido, adoramos a Dios. Dios delante y yo detrás. ¿Sí? Ni Dios delante ni Dios detrás. Tú andabas en los demonios. Entonces, ¿dónde vamos? Hay una falsa adoración. Hay una falsa manifestación espiritual que puede tener la palabra, pero no el espíritu. La palabra, pero no la vida. Es por eso que no puedes guiarte por todo el que te diga que es pastor, como ese que vieron ustedes ayer por allá. No pueden guiarse por todo el que le diga que es profeta, porque
La esencia es que quien hable, hable en y por el Espíritu. Amén, hermanos. Es por eso que la Biblia nos llama y nos ordena a examinar. Examinen las profecías. Júzguenlo todo. No se traguen todo lo que les diga, porque son supuesto apóstol o pastor. Examínenlo todo. Analícenlo todo. ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y tienen a Jesús aquí, pero no lo tienen aquí. ¿Estamos, amados? O sea, alguien lleno del Espíritu, alguien que hable por el Espíritu, no te va a guiar, no te va a mover a hacer algo contrario a Jesús, porque sería maldecir a Jesús. Amén, hermanos. Nadie por el Espíritu te va a sacar de la voluntad de Dios, de manera que maldigas o tomes el nombre de Jesús en vano. Quien ande en el Espíritu y ministre un don por el Espíritu, te va a llevar a amarlo más, te va a llevar a obedecerlo más, te va a llevar a servirlo más, te va a llevar a santificarte más. Amén, hermanos. No creamos a todo espíritu. Probemos los espíritus para ver si son de Dios. Es por eso que hay gente que a veces habla bonito, pero tú sientes una carga. Llegan a tu casa, tú estás loco porque se vayan. Habla bien, pero yo siento algo mal. Porque el espíritu que está a ti te está diciendo, yo no estoy hablando allí. Yo no estoy en él ni en ella. Amén, amados. Así que cuidado con decir amén a todo. El otro. Ahora bien, ponme la Reina Valera. Ahora bien, hay diversidad de dones, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya vimos los ministerios, ¿no? Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ya veremos las operaciones luego. Hay diversidad, perdón, es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Déjalo ahí. Los dones, ¿qué son entonces? ¿Qué son los dones? Manifestaciones del Espíritu. Dijimos que los 5 ministerios, estos 5 ministerios o dones ministeriales son permanentes. El pastor es pastor las 24 horas y el pastor puede pastorear las 24 horas. El apóstol es apóstol las 24 horas y puede apostolar las 24 horas. El profeta es profeta las 24 horas y en el orden profético del nuevo pacto puede profetizar a Cristo las 24 horas. ¿Sí o no? Pero estos dones de los cuales hablaremos ahora son manifestaciones del Espíritu que no son permanentes, no operan las 24 horas. Es cuando el Espíritu lo activa muy bien, se manifiesta, no es que baja. Bueno, si algunos hablan, no, como que y me montó el Espíritu. He escuchado cristianos que dicen, me montó el Espíritu. Eso era la brujería, que te cogía de caballo y que viva chango. No, eso era ya. No, aquí no te monta ningún espíritu. Aquí el Espíritu mora en ti, vive en ti, te habita a ti. Y como vive en ti, ¿qué hace? Se manifiesta. Amén. Esos que están montados por ahí, ¡fuera! La manifestación del Espíritu para provecho. Estos dones de lo que hablaremos no reposan todo el tiempo. Son manifestaciones del Espíritu para provecho. Que en el momento que el Espíritu lo desea, la manifiesta. Y aquí, en este orden, está el don de profecía. En los 5 ministerios está el ministerio de profeta. Pero en los dones está el don de profecía. El que tiene el ministerio de profeta puede profetizar las 24 horas. Pero el que tiene el don de profecía no puede profetizar cuando quiere. Es cuando la manifestación del Espíritu viene, se manifiesta, actúa según la voluntad del Espíritu. Eso lo veremos después. Eso lo veremos después. Entonces,
Cada manifestación, ¿para qué es? Jadiel, ponme la NBI. Es para provecho. Déjame ver cómo dice la NBI. A cada uno les dada una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¡Ey! No es para especular que yo soy el superungido, la superungida, que Dios está en mí. No, esos dones no son para ti. Son para el bien colectivo. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. Entonces, si los dones los da el Espíritu, los alimenta el Espíritu y los suministra el Espíritu, porque algunos buscan que les aplaudan por los dones, porque algunos buscan ser venerados porque tienen dones. ¿Eso no es tuyo? ¿Son de quién los dones? Del. Y como son del Espíritu, el Espíritu los manifiesta cuando Él quiere. ¿Sí o no? Vaya entendiendo. Pero esto es para el bien de los demás. Óyeme, yo estaba en una iglesia, el Señor me mandó para una congregación y allí no honraron mi don de profecía, me fui. ¿Quién te dijo que el don de profecía tuyo hay que honrártelo, ni hay que honrarte? Usted profetice para bien de los demás. El que escuche, bien, el que no, también. ¿Quién te dijo que hay que honrarte? Amados, ven. Porque en los ídolos mudos, ¿qué pasaba? ¿Te estás burlando de mí? Te veré caer. Una brujería y te partí la pata. Se venimos a Cristo y cuando los hijos de Dios no se arrodillan delante del don, les maldecimos y nos vamos. Como hace poco alguien acá nos maldijo y se fue. Se va a quedar la iglesia vacía, te vas a quedar solo, no va a haber economía, el diablo se los va a llevar. El don de profecía que tú dices que tiene es para maldecir a los hermanos. No, aquí dice que es para el bien de los demás. ¿Cuántos alaban a Jesús? En el antiguo pacto el profeta llegaba y lanzaba una bomba atómica. Una palabra de destrucción, de muerte y de ruina algunas veces. Y en el nuevo pacto no es que no se hablen de cosas, pero el espíritu del nuevo pacto es diferente al del antiguo. Y es por eso que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. Lo primero es que la motivación tiene que ser correcta. Señor, si quieres anhelar algún don, Señor, yo quisiera tener este don o aquel don para poder edificar a mis hermanos, para que mis hermanos crezcan en la fe, para que mis hermanos se fortalezcan, para que mi iglesia sea avivada. ¿Ven la diferencia? Por hoy en día, ya el espíritu del anticristo ha tomado a muchos y los dones los usan para sacar provecho y no para edificar el cuerpo de Cristo, sino para edificar sus ministerios a costa de la inocencia de los demás. Es por eso que la doctrina hoy que está en punta de flecha es la honra. Tiene que honrarme. Tiene que honrar a tus pastores. Si hay que honrar a los pastores, claro. A los hermanos también hay que honrarlos. Al que canta hay que honrarlo. Al que baldea aquí esto hay que honrarlo. Todos tenemos que honrarnos. Pero se está abusando de esta honra para precisamente lucrar de los dones. Amén, hermano. Es por eso que estos que se van de las congregaciones, porque no quieren reconocer sus dones, Dios no te mandó a que esperara que te reconocieran los dones, es a que lo usaras para bien de los demás. Si lo reciben, bien. Si no, se lo pierden. ¿Amén o no? El otro. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Antes de entrar aquí,
Déjame seguir poniendo principios en el uso de los dones. Sí, para no entrar de lleno todavía. Verso 11. Pero estos dones que vamos a hablar acá, verso 11, todo esto, los dones que enumeramos ahorita y que vamos a explicar ya el domingo que viene por lo que veo, todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según lo que él determina. ¿Quién determina cuál va a ser el don que uno tiene? Es el espíritu. Y como la hace un mismo espíritu, el don de profecía no es un espíritu, y el don de hablar en lengua es otro espíritu, y el don de sanidad no es otro espíritu. Como las hace un mismo espíritu, son dirigidos por una misma mente, ¿no? Entonces no puede haber contradicción. Las contradicciones son de nosotros, que abusamos de los dones, que nos atribuimos dones que no tenemos, o que hemos recibido dones que pensamos que son nuestros y queremos usarlos a nuestra manera. Pero los dones que son del Espíritu siempre van a edificar, siempre va a ser para el bien de los demás, siempre van a dar fruto apacible de justicia en aquellos que se expongan a estos dones. Amén, amados. Estos dones no son para dividir. Que hemos visto que algunos con dones de profecía han sido instrumentos útiles y efectivísimos en las manos del diablo para dividir congregaciones, para dividir familias. Y yo quiero que usted sepa que nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús maldito. Nadie que hable por el Espíritu va a decir o hacer algo que traiga maldición al cuerpo de Cristo. Maldiciendo de esta manera, ¿a quién? A Cristo. No es que diga maldito el Señor, no. Es que lo que promueven y provocan como resultado es para maldecir el cuerpo. Y si maldice el cuerpo, ¿qué maldice también? La cabeza. ¿Estamos o no estamos? Amados, esto no es juego de muchachos. Todo esto lo hace un mismo espíritu, un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según lo que él determina. Estamos en la nueva versión internacional. Vamos a la otra. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Entonces ahora usa la analogía del cuerpo. Que aunque tiene muchos miembros, ningún miembro es el cuerpo. El cuerpo es el conjunto de todos los miembros. Amén. Entonces, aprovecho esos hermanos que no se congregan, porque dicen ellos que ellos son el cuerpo de Cristo, están más mal que el diablo. Porque ningún hermano es el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo. El cuerpo es la reunión de los miembros. El cuerpo es el conglomerado ¿de qué? De varios miembros. Hay hermanos que se quedan en su casa, porque Dios le dijo que se quedaran en su casa, y dicen, yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo de Cristo. Te tengo una mala noticia. Nadie es la iglesia. Nadie individualmente es el cuerpo de Cristo. El conjunto. Piedras vivas, piedras vivas, piedras vivas. ¿Qué hacemos? El edificio. Miembros, más miembros, más miembros, más miembros. El cuerpo de Cristo. Y es por eso que nos congregamos. Porque cuando nos congregamos, como dice en Hebreos por allá, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Cuidado. Tú tienes a Cristo y Él es tu plenitud. Pero si no te congregas, estás incompleto. Porque Cristo está dentro de ti y fuera de ti en los demás, que conformamos el cuerpo. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo,
tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así, ¿ven la analogía? Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Entonces, los únicos que formamos un solo cuerpo, ¿quiénes somos? Los que fuimos bautizados por un solo espíritu. Nadie es miembro del cuerpo de Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Es por eso que comenzamos diciendo que esa gente, esos hermanos, que llegaron a la iglesia con manifestaciones sobrenaturales, de ver cosas, de predecir cosas, de hacer recitos con la cruz y quitar empachitos con recitos o con la toalla. Esos dotes no son del Espíritu Santo, porque de la única manera que se recibe el Espíritu Santo es recibiendo a Jesucristo. Y entonces, y solo entonces, somos incluidos en el cuerpo de Cristo. Y entonces, y solo entonces, los dones del Espíritu pueden operar en ti. Mientras no era el Espíritu Santo, era otro. ¿Me estoy explicando o no? A mí Dios siempre me habló desde niña. Yo veía las cosas y le decía a la gente por aquí, por ahí pasaba. Y de niña estabas en Cristo. No, ¿qué va, hombre? Yo fui brujo, maté no sé cuánta gente, quité no sé cuántos maridos, desbaraté familia. Ah, y desde niña el Espíritu Santo estaba en ti. ¿Tú estás segura? No se deje engañar por esos maestros que enseñan eso. Para que sea del Espíritu, hay que recibir el Espíritu. Y el Espíritu solo lo tenemos aquellos que hemos sido bautizados, hundidos, sumergidos en un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Discúlpeme si lo ofendo. ¿Usted que pensaba que lo que tenía antes de Cristo era de Cristo? No. No. Era de las tinieblas. ¿Qué tú crees, Yuleisi? Yuleisi, ¿qué crees? ¿Sí o no? Por eso que tenemos que tener cuidado. Una pregunta. A ver, hablando usted ahora de en este caso, de las personas que le dan gracias a Dios porque hacen las cosas malas. Existen también las personas que están en la brujería, en la hechicería, están en lo malo, en el robo, en la maldad, pero que todo se les da y dicen gracias Señor, gracias a Dios. Eso ¿cómo se explica? Porque no entiendo. ¿Cómo se explica? Que hay quien le pida a Dios y le responde al diablo. Dice que el diablo se viste como ángel de... Y el portal de mantener la humanidad engañada, él responde. Él responde para que tú sigas pensando que es Dios. Pero usted y yo, que estamos en la luz, sabemos que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sabemos de que si yo le pido a Dios que le quite la mujer a mi vecino y se la quito, no fue Dios. Porque él dice que no codicia la mujer, el asno, el burro, el negocio del prójimo. ¿Se fue el diablo? Dios está conmigo. Le pedí un negocio y mira, el negocio de droga que tengo. ¡Ey! Se fue el diablo. Dios no responde así. Dios está conmigo. Y me responde, mira. Estaba pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se me ocurrió montar una banca de bolitas. Pero no solamente eso. Vino un pariente mío y me dijo, oye, te puedo prestar 20,000 pesos para eso. Es verdad que Dios es bueno. El diablo que es malo. Es por eso que debemos entender qué es la iglesia. Debemos entender el espíritu. Debemos comprender lo que la palabra establece como que es y no es de Dios, para no ser engañado. Porque hoy en día, en las iglesias, todo lo que parezca sobrenatural es de Dios, como si el diablo no se vistiera como ángel de luz y respondiera y apareciera como si fuera Dios, y es el enemigo.
De hecho, aunque el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Ningún miembro es el cuerpo. Repito y repito y repito, y no es matraca mía. Fíjese, así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir. Todos fuimos bautizados. ¿Qué es bautizar? Hundir, sumergir. Todos fuimos hundidos, sumergidos por el Espíritu. ¿En quién? En el cuerpo de Cristo. Ya seamos judíos o gentiles. Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy es el cuerpo de Cristo, que comprende a israelitas y no israelitas. Porque antes, para ser pueblo de Dios, había que pertenecer a una nación terrenal. Pero ahora no tenemos ciudadanía permanente. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. ¿Y nuestra ciudadanía dónde es? En el cielo, del cielo, el reino de los cielos que está en nosotros. Ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén, hermanos. ¿Cómo es posible que si preparamos, si tenemos ahora mismo acá aquel termo lleno de malta y a todos le damos a beber del mismo termo que tiene malta, luego le haga un análisis a cada uno de nosotros y a uno le dé que era malta, a otro refresco, a otro limonada, a otro garapiña? Si se nos dio a beber lo mismo, todos vamos a estar llenos de ¿qué? De lo mismo. Y si eso mismo saliera por los poros, ¿a qué oleríamos todo? A lo mismo. Es por eso que Dios no puede decirte una cosa a ti y otra a aquel y otra a aquel y crear una contradicción. Alguien está hablando de sí o todos están hablando de sí, porque Dios cuando habla es sí y es amén. ¿Lo tenemos o no? Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. ¿Ven? Yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy la iglesia. Perdón, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Lo que decíamos ahorita. ¿Cómo dice el otro? Muy bien. Ahora, los dones los reparte el Espíritu, son capacidades que da el Espíritu Santo, por lo tanto solo las recibimos desde que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, introducidos en el cuerpo de Cristo, por beber ¿qué? El Espíritu de Cristo. ¿Sí lo entiende? Antes de eso no era don espiritual. Ahora, estamos en el verso 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso dejará de ser del cuerpo? Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro en el cuerpo como mejor le pareció. Lee, ¿a quién lee? ¿A Dios? ¿A Él? Entonces lo otro es que ningún don de lo que vamos a relacionar y explicar es más importante que el otro. Y ningún don es independiente del otro. Porque para yo mover esta mano, pulsar este botón y proyectar allá, el cerebro manda la orden. Mire, estos músculos se mueven, hombro, brazo, antebrazo, dedos. Mire cuántos órganos intervienen para que al final el dedito haga. Todos necesitamos de los demás dones. Tú puedes tener el don que sea. Ningún don está por encima de los demás dones. Nos complementamos. Los dones se complementan. Y es por eso el anhelo de congregarnos, para exponernos a los dones
de los demás miembros del cuerpo. Exponernos a los demás miembros del cuerpo. ¿Sí entendemos esto o no? ¿Sí entendemos esto o no? Si algunos hacen más énfasis en algunos dones, como veremos ahorita, porque son los dones que más se ven, más visibles, cuando al final todos son importantes. Mire, ahora usted llegó acá. Aquí se limpió, se sacudió, se pusieron las sillas, se acomodó el sonido, se puso agua en el termo. ¿Cuántos de los que están aquí hicieron esto? Levanta la mano. ¡Eh! Solo José y este servidor. Y aquel que está de atrás. Bueno, ¿qué quiero decir? Mire, estos que no cogen el micrófono ni se paran aquí adelante, trabajaron para todos ustedes y no son vistos y nadie se acuerda de ellos. Sin embargo, cada domingo usted es beneficiado por el don de servicio que tienen ellos y no se sabe. ¿Quién sale en la cámara? ¿Quién sale en la cámara? Los que cantan. ¿Quién dirige? Pero los que... Yo también sudé, yo también limpio. Pero los que están sudando, corriendo en el servicio, que me atienden bien porque están así mirando, un desperfecto, que no pase, que llegue el borracho y lo saca para afuera. Esos no se ven. Así pasa con los dones, como veremos luego. Hay dones menospreciables a la vista del ojo, pero son tan o más importantes que los demás. Desde ya te digo, aquí lo importante no es cuál es el don, sino saber que Dios escogió ponerlo en ti o usarte a ti de esa manera y hacerlo con alegría. Laborde. Venga, pase para acá porque el asunto es que yo sé que usted tiene voz de trueno, pero para que la gente la escuche. En Hebreos 13:9 dice: no te dejes llevar de doctrina diversa y extraña, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. El mensaje que quiero traerle, hermano, que a través de los 12 años, estos 12 o 13 años que he estado aquí en esta congregación, he visto muchas caras que se han levantado y han dicho, y la escopeta para donde quiera. Hermano, tengamos una cosa, en el mundo hay un dicho que dice que las piedras rodando no crecen. Y en la Biblia lo dice: afirma el corazón con la gracia. Por eso no te lleves, si aquí hay algo que no te acomoda, llama a la parte. Eso que dijiste está mal. Arrepiéntate. Eso que dijiste está mal. Porque dice que no murmuremos los unos de los otros. Y sí, lo que quiero decirle es eso: las piedras rodando no crecen. Crece aquí con Cristo. Y busca siempre: pastor, tengo duda, porque vuelvo y le digo, en este tiempo que he estado aquí, muchas caras he visto y después se van, porque no me cuadra lo que dice el pastor, o porque el pastor no da por pasar coñando. Eso no debe ser así, hermano. Sí, aquí hay quien no le cuadra, porque viene por los panes y los peces, pero mire, cuando afirmamos con la doctrina y creemos en ese que nos llamó, y lo dice así, que el que nos llamó completará la obra, la hará perfecta. Ese pan y ese puerco y todo lo que tú quieres, Él te lo va a dar, aquí, allá, donde tú estés. Amén. Pero no podemos estar hoy aquí y mañana allá, o sentado aquí y me voy para la iglesia de fulano de tal, porque fulano sí a fin de mes da lo que dé. Acuérdense de eso, que esta vida es pasajera y somos peregrinos en esta tierra. Hermano, y si te veo hoy el domingo, hoy que es domingo, el otro domingo quiero verte. No venga a verlo a Él, ven a ver a Cristo todos los días en tu vida. Amén. Y en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Amén. Es lo que quería decir. Amén. Gloria a Dios. Oiga, Si cuál caramelo no la sepa, Carlos Laborde. Amén, así es. Porque, amados, el asunto es, como venimos diciendo, y bueno la intervención, de que Él acomoda, Él reparte las gracias. Y repito, mire cuántas personas le sirven a usted todas las semanas y usted no lo sabe.
Ni le da gracias. Oye, que bien te quedó la limpieza. Oye, hermano, gracias por cuidarnos acá en la puerta, que no entre. Gracias. Oye, gracias por... Ay, hoy no hay refresco. Hoy sí me van a disculpar. Oye, lo que hacen el refresco. Gracias, hermano. Gracias por el refresco. Ay, pastor, gracias por la palabra. Por aquí solo no hay palabra. Hay otros dones manifestándose, moviéndose. Ese falso techo que usted ve ahí, que costó miles, ese fue un diezmo de alguien de esta congregación que apenas viene. Aquí estuviéramos asándonos ahora y fueron cientos de miles. Cada cuadradito de eso costó casi 3,000 pesos. Estaba a 3,000, pero nos lo dejaron a 2,800. Cada cuadradito de eso. Multiplique. Sin embargo, ese hermano usted no la ve parada aquí predicando. Y como eso, generosos que han dado para el piano, para esto, para lo otro. Usted no lo sabe. Ni lo tiene que saber. Pero tiene que saber que las cosas no caen del cielo así como el maná. Dios las suministra a través de los dones. Y es por eso cada vez que venga acá, este piso, alguien vino y dijo, tome, unos cuantos miles, pusimos el piso, el techo que se mojaba. Nadie da gracia por eso. Lo que ven es el piso. ¡Ah! Padre, las manos que dieron para ese piso, Señor, prospérale siempre, que nunca le falte. Porque también son dones, como veremos luego, y nadie los ve. Algunos tienen dones que pasan desapercibidos, nadie los ve. Pero el Señor los ve. Y el cuerpo se beneficia. Seguimos. ¿Cómo dice el...? Entonces, ok. Si el pie dijera, por cuanto no soy mano, no soy del cuerpo, ok. Entonces, cada miembro se articula con los otros miembros de manera que juntos podemos vivir como un cuerpo perfecto. Amén, amados. Es por eso que es lo que a mí Dios me habla. Yo soy profeta, yo me quedo en mi casa. Te vas a secar. Porque si el pámpano, si la rama se corta del árbol, te vas a secar. Y van a venir espíritus de confusión. Y vas a terminar siendo un sacerdote de las tinieblas. Una sacerdotisa de las tinieblas. Porque Dios ya dijo cómo era esto. Vida de cuerpo. Él lo dijo. Ya lo estableció. Nadie lo puede cambiar. Entonces, tú sí necesitas de los demás hermanos. Tú sí necesitas de los demás miembros. Y es por eso que no solo debes congregarte, sino orar por ellos. Señor, levanta a los que profetizan, levanta hermanos que sanen. Espíritu Santo, repártete como don de lengua, repártete como palabra de ciencia. Oh Señor, aviva tus dones, distribuye. Queremos esa vida en la congregación, anhelando los demás miembros del cuerpo, anhelando los demás hermanos. No querer ser yo el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el que canta. Oiga, a mí me es muy molesto tener que a veces apoyar cantando. Hubo un tiempo que tocaba piano, se volvió ya. ¿Por qué me molesto? Porque hay dones. Y lo más hermoso es que cada uno lo descubra y lo ponga en actividad. Si no hay perro, monteamos con gato. Tenemos que ir haciéndolo como se pueda. Pero la idea es que sean los que son, los que Dios puso, los que Dios capacita, los que el Espíritu levanta. Entonces, verso 20, una vez más. Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No me interesa que Iliana sea la que profetice, sino que Dios, hablando por Iliana, nos está hablando a todos, y que lo que recibe Iliana, también yo lo recibo cuando ella lo dice. ¿O no?
Lo que me importa no es que sea Griselda. Griselda, la que tenga el don de sanidad. O que sea Tete. No importa, lo que importa es que Dios sane. Y que el don que esté en ella lleve beneficio. El don que esté en ella lleve beneficio. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Hay hermanos que cuando ven que van despuntando, hermanos con dones, no hermanos con dones, hermanos con dones, y empiezan ya llegó esta, querer quitarme mi lugar. Lo veo muy cerca del pastor. Y se levanta a celo. Por Dios. Lo que Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar. Lo que Dios puso en ti, tú eres el único que lo puedes pisotear. Porque a José, cuando por lo que Dios le dio, quisieron machacarlo, lo que hicieron, lo pulieron. Y José dio el mejor aceite. Fue el segundo de Egipto. ¿Sí o no? Amén. Entonces, nadie te va a quitar tu lugar si tú honras tu lugar. La única persona que te puede quitar tu lugar, ¿sabe quién es? Tú. Porque no lo honres, porque lo hagas mal y Dios diga, ya me cansé de ti. Voy a levantar a otro que lo haga, que respete, que ame esto. Pero si no, no hay hombre ni diablo que te quite un don o que te quite tu lugar. Imposible. El cuerpo es uno solo. Muy bien. Y como dijimos ahorita, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. ¿Ven lo que estamos hablando? Me quedo en casa, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Ah, yo soy el pastor, yo soy el apóstol. Yo no necesito de ninguno de ustedes. Estoy frito. Número uno, porque tienen dones que yo no tengo. Número dos, porque si no lo tengo ustedes, me estanco. Porque ¿a qué ministro? ¿A qué ministro? ¿A los bancos, a la silla? ¿A quién le ministro? ¿Los ventiladores? ¿Sí o no? Ni puede la cabeza decir a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, el ejemplo de ahorita, la gente que menos se ve, los que no tienen micrófono, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y los que nos parecen menos costosos, los tratamos con un especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. ¿Ven? Que nos hacemos jueces. Este sí, este no. Este sí, este no. No. Hay miembros, hay dones que se tratan con insignificancia, con menosprecio. No, amado. No. Todos somos importantes. Mira, hay algunos de ustedes que ni hablan. Bueno, no hablan aquí sentados. Hablan por señas y por gestos. Cuando veo que fruncen las cejas, digo, ¿qué dije? Se relajan muy bien. ¿Ya? ¿Me están edificando? Hay algunos aquí que yo lo tengo como brújula. Sin palabras. Sin palabras. Porque están comiendo este pan. Cada vez que hay una espinita hacen así. Y yo, que dije, que veo que se está sacando una espinita. Hasta cosas como esa Dios las usa. Amén, amados. El otro, ¿cómo dice? El otro, del 24 en adelante. No, ahí está del 20 al 23. Ahora pon del 20, o llegó al final. Ahora pon del 24 en adelante.
Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Miren, ¿qué es lo que mejor tú tratas de tu cuerpo? Rápido, ¿qué es lo que mejor tú tratas? Lo que se ve. Mujeres, la carita, ay, las cejitas, pinturitas, areticos, tinticos. Lo que se ve, ¿no? Lo que se ve. ¿Cuántos quisieran estar hoy de los que están enfermos? Con una cara sucia, llena de lagaña, pero sintiéndose bien por dentro. Vestimos con más decoro, a veces lo que menos decoro tiene. Le damos más importancia, a veces a lo que menos importancia tiene. Sin embargo, vestimos, nos bañamos, perfume, lindo por fuera. Sin embargo, vestimos con mala comida, con indisciplina, los órganos adentro y los enfermamos. Se nos importa más lo que se ve, que no importa, importa menos que los órganos que no se ven. Comiendo lo que sea, bebiendo lo que sea, acostándonos a la hora que sea, dándonos una mala vida. Mire, dicen que una vez hubo un pleito entre los órganos del cuerpo. ¿Quién es el más importante? El corazón. Soy yo. Si yo le bombeo sangre, todo el cuerpo, pero además lo que entra por la boca, el alimento viene. Me pusieron un reloj. El alimento viene, se digiere y a través de la sangre lo reparto. El cerebro, sí, pero si yo no pienso todo el proceso ese, es la boca. Y si yo no abro, me abro para comer, y la mano, y si yo no te levanto para la comida, y dice el compañero Ano, el compañero Ano, en la parte más baja atrás, dice, sí, aquí lo importante soy yo. Apestoso, cochino. Sí, espérate. Y apretó. Y pasó un día y no salía nada. Pasaron 2 días y no salía nada. A la semana, los ojos botan para afuera, la boca abierta, la mano haciendo así. Todo el mundo desesperado. Y el Ano, ábrete, Sésamo, ábrete que nos morimos. ¿No decían que yo era importante? Y se abrió aquello y le bajó y ay, compañerito, qué bueno tú eres. Eres importante. A veces vestimos. Me mandaron usarlo así, eso aquí en La Habana. A veces vestimos con más decoro y nos importa más los miembros menos importantes, aunque todos son importantes. Amén, hermanos. La enseñanza es que ningún don, que ningún miembro es menospreciado. Amén, amados. Amén, amén, amados. Amén. Y repito, a Dios gracias que no tenemos conscientemente el control del corazón, del hígado, de los riñones. Menos mal que son procesos, digamos, automáticos del metabolismo del sistema. ¿Tú te imaginas que tengamos control de los órganos internos? Cada vez que uno se molesta y se quiere morir, él mismo se apagó la boca. Menos mal, pero esos son tan importantes como lo que vestimos de decoro, y eso no podemos vestirnos. La gracia con ustedes. El próximo domingo ya estaremos describiendo los dones, pero quería primeramente explicar eso. Cuidado con la mentalidad de los ídolos mudos. Esto no es un centro de adivinación ni de exhibición de poderes, Carlos. Porque hemos visto por las redes servicios de demostración de poder. Y empiezan a hacer demostraciones de poder los ungidos. No, esto no es un show. El Espíritu reparte como Él quiere, cuando Él quiere. ¿Y sabe cuándo Él quiere?
cuando hay una necesidad que suplir en su cuerpo. Amén, amados. Eso es lo lindo de esto. Entonces, todos los desmadres que usted ve por ahí, no los ocasiona el espíritu, los ocasiona la carne, el hombre que no se sujeta a la voluntad del Señor. Entonces, repito, léase el capítulo completo de 1 Corintios 12 y si quiere el 14 de tarea para el domingo próximo, que ya comenzaremos a describir estos dones, que todos son importantes, necesarios, pero que el Espíritu reparte como cada uno de nosotros quiere. No, como Él quiere. Amén, amados. Vamos a orar. Y terminamos en esta mañana. 1 Corintios capítulo 12. Léanse el 13 también si quieren. Y el 14. Entonces, oremos. Señor, los dones que tenemos los ponemos en tus manos. Esos dones que ya son visibles, Señor, los ponemos en tus manos para que tú nos uses. Pero esos dones que están escondidos, que ya están, que deben despertarse, que deben activarse, estamos clamando, Señor, para que cada hijo tuyo responsablemente avive el fuego del don de Dios que ha puesto en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Sale ahí, sale ahí. Sale ahí. Sí, Señor. Gracias porque tú lo haces. Tú lo haces. Gracias, Padre bendito, porque tú eres el que te manifiestas. Y estos dones, Dios, se están activando. Tenemos tu espíritu. Y es tu espíritu el que reparte los dones. Señor, danos esos dones. Señor, actívenos todos esos dones necesarios para la edificación. Lo necesitamos. Lo necesitamos, Señor. Avívanos, que cada hijo tuyo, cada hija tuya pueda verse como parte del cuerpo, pueda verse como miembro del cuerpo, pueda verse viva, pueda verse vivo. Señor, si alguno de nosotros sepultó los dones porque nos maltrataron en otras congregaciones, porque nos dañaron, Señor Jesús, que hoy sean despertados, que hoy sean avivados. Queremos vivir para ti y no queremos que al final nos pidas cuenta por los dones. Gracias, gracias, Señor, gracias, porque en esta mañana tu cuerpo se activa, tu cuerpo se levanta. Gracias, amamos esos dones, anhelamos esos dones, los que tú nos repartas, y creemos de que tú lo haces. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque si tu espíritu es en nosotros, los dones también están. Sube la música. Llena soy mi lámpara. Ponte en pie para poder proclamarte. Llena soy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Tu testigo soy Jesús. La fuente está en ti. Yo no te puedo dar ningún don. El espíritu que te habita, Él es el dueño de los dones. Él genera los dones. Él es el que produce los dones. En mi corazón hay un
Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana tu Espíritu está mirando, está repartiendo